Ahora sí. Vuestro permiso. Pues nada, desde aquí un saludo muy fuerte a todos los que están aquí, a los que nos ven por YouTube. Hoy es un día muy especial. Tenemos a una rica familia, Edgar, Sandra y Misael, que son una familia de esta iglesia por muchos años, pero creo que es la primera vez que vienen después de la pandemia. Así que nos sentimos muy gozosos de que estén hoy aquí. Y también es un día especial porque está de visita la familia de Alejandra. Su hermana Reina, su hermano David, mis cuñados Danis y Dina, son pastores, están aquí este fin de semana, vienen de Puerto Rico y de México. Y, de hecho, David fue el pastor que nos casó hace 28 años y fue el que nos recasó en la renovación de votos hace 3 años aquí en Madrid. Así que es un gozo también tenerlos hoy aquí con nosotros. Pero igual, es un gozo por todos y cada uno de nosotros. Y bueno, aún no ha comenzado diciembre, pero ya se siente el aire navideño, ¿verdad? Ya tenemos la iglesia decorada, tenemos el arbolito, vamos a cualquier centro comercial y vemos todo ya decorado de diciembre, ¿no? Desde muy temprano empezamos con esto. Y no sé qué significa la Navidad para muchas personas, pero lo que significa para nosotros, los creyentes, los cristianos, es celebrar que nuestro Señor Jesús vino como hombre a este mundo, tomó la iniciativa de acercarse a nosotros para que pudiéramos reconciliarnos con Dios. Y según el calendario cristiano, la temporada de Adviento comienza la próxima semana, que son las últimas 4 semanas antes del día de Nochebuena. Y es un tiempo propicio para, aunque esto sucedió, aunque nuestro Señor vino hace 2000 años, es un tiempo propicio para recordar lo que esto fue, para ponernos a cuentas, para recibirlo otra vez en nuestro corazón. Y eso es lo que hoy vamos a hacer. Vamos a estar revisando eh, algunas pocas profecías sobre el Señor, ¿verdad? Y Adviento es una palabra que significa anticipación. Gracias, Isma. Funciona, ¿verdad? Ahí está, sí. Gracias. Adviento es una palabra que significa anticipación. Y de hecho, en las Escrituras se nos habló de la venida de Cristo en todo el Antiguo Testamento. Hemos estudiado, por ejemplo, en la escuela dominical, que en todos los libros está Cristo. Todos los libros se nos muestra a Cristo, se nos muestra a Dios, se nos muestra también cómo somos los hombres y se nos habla de la salvación. En todos y en cada uno de los libros de la Biblia. Fueron tantas, hay no sé cuántas profecías, 700 profecías del Señor en el Antiguo Testamento. Fueron tantos y tan detalladas que es como que, imagínate que tú vas a buscar a alguien en el aeropuerto. Bueno, ahora no puedes entrar al aeropuerto cuando vas a buscar a alguien, pero tú sabes que tú vas al aeropuerto y suponte que vas a ver a alguien que tienes 20 años que no ves. Y entonces tú le dices, bueno, yo voy a estar con la camisa roja, voy a tener un sombrero tal y tal. Pues las profecías del Señor fueron tantas que es como si Él hubiera dicho, mira, voy a estar vestido de payaso con un sombrero verde, con una capa roja, o sea, una forma tan clara y tan llamativa que nadie debería haberse podido perder el momento en el que el Señor viniera. Aún así, Él vino, a los suyos vino y no le recibieron, ¿verdad? Entonces, vamos a estar viendo un poco eso desde la perspectiva del libro de Isaías. Y como vamos a hablar de profecía, vamos a hablar un poco de los profetas, muy rápidamente. Los profetas eran hombres utilizados por Dios para hablar en nombre de Dios a su pueblo. Por ejemplo, Aarón era profeta de Moisés, en el sentido estricto de lo que significa profeta. ¿Por qué? Porque hablaba en su nombre. Recordad que Moisés era tartamudo, tenía dificultades del habla,
y entonces Aarón hablaba en su nombre. Pues eso es exactamente lo que es un profeta. Es una persona que hablaba en el nombre de Dios al pueblo de Israel. Y esta profesión, por decirlo así, por llamarla de alguna manera, es una profesión muy difícil, porque tú tenías que tener un nombre, tenías que tener una reputación. Y la propia palabra condenaba al profeta que no hablara en el nombre del Señor. Dice Deuteronomio 18:20, dice, por cierto, voy a utilizar la nueva traducción viviente hoy. A mí, cada quien estudia la palabra en la versión que más le parece. A mí me gusta mucho estudiar la palabra en la Reina Valera 60, pero yo creo que para compartir la palabra es bueno utilizar una traducción moderna, porque tiene que ser un lenguaje actual, de fácil comprensión. Dice Deuteronomio 18:20, pero todo profeta que falsamente afirme hablar en mi nombre o hable en nombre de otro Dios, tendrá que morir. Era condenado a muerte. Un profeta que no hablara en nombre de Dios. Y para que los profetas tuvieran esa reputación, Dios les daba profecías inmediatas que se cumplían en ese tiempo, pero también daba profecías a cumplirse mesiánicas, a cumplirse mucho después. Entonces, Dios trabajaba con la reputación de ese profeta, de manera que la gente sabía que provenía del Señor, para que cuando dijera algo que no se iba a cumplir en ese tiempo, la gente también lo creyera. Y Dios es así, Dios nos pide fe, pero siempre nos da algo para que nuestra fe se agarre de algo. No sea una fe en el vacío, no sea una fe pura y dura, sino que siempre nos deja elementos para que confiemos. Y les voy a contar, por ejemplo, de un evento, esto como introducción antes de entrar al tema. Por ejemplo, el profeta Isaías profetizó sobre la invasión de Asiria, de Sennacherib. Lo voy a poner allí para que lo podamos leer todos. Dice así la palabra del Señor en Isaías 37, dice, y esto dice el Señor acerca del rey de Asiria. Sus ejércitos no entrarán en Jerusalén, ni siquiera lanzarán una sola flecha contra ella. No marcharán fuera de sus puertas con sus escudos, ni levantarán terraplenes contra sus murallas. El rey regresará a su propia tierra por el mismo camino por donde vino. No entrará en esta ciudad. Esta invasión de Sennacherib a Judá, ¿os acordáis que el reino se dividió en Asiria y Judá? En tiempos del rey Ezequías, fue tremenda. Fue tremenda, como un ejército tan numeroso estaba allí para poner sitio a Jerusalén. Y si tú y yo hubiéramos estado ahí, pues a lo mejor hubiéramos dudado de esta palabra. Hubiéramos dicho, ¿cómo es posible que esto se cumpla aquí, ¿no? ¿Cómo es posible que se vaya a cumplir? Pero bueno, se cumplió, se cumplió. Ni una sola flecha fue disparada. Entonces, este son el tipo de cosas que nos hacen creer en los profetas del Señor. El profeta Isaías profetizó con detalle la crucifixión de nuestro Señor en Isaías 53, 700 años antes de que ocurriera, de que pasara. Y es hermoso, ¿verdad? Entonces, pero bueno, vamos a irnos antes de este episodio de Sennacherib, vamos a irnos a Isaías 7, ¿verdad? En tiempos del rey Acaz. El rey Acaz era un rey muy bueno. No, era muy malo. Era muy malo. Nos dice la palabra en Segunda de Reyes, solamente para ponernos en contexto de quién era este rey. Él dice, creo que no la puse ahí, ¿verdad? No. Él no hizo lo que era agradable a los ojos del Señor su Dios, como sí lo había hecho su antepasado David. En cambio, siguió el ejemplo de los reyes de Israel, los del norte, hasta sacrificó a su propio hijo en el fuego. Él sacrificó a su hijo en una práctica pagana al rey Moloc, que ponía en una estatua de bronce y ahí lo quemaban a los niños. Hasta ahí llegaba la idolatría de este rey. Un rey perverso, uno de los peores reyes en la historia de Israel. De manera que, si tú estás hoy aquí
y has cometido errores, ya vamos a ver qué es lo que le dice el Señor a este rey. Pero no importa los errores, ya tú vas a ver la oportunidad y cómo le habló a este rey. No importa los errores que tú hayas cometido en el pasado, qué mal te sientas por lo que haya estado pasando en el pasado o recientemente en tu vida, el Señor está aquí y te puede restaurar. Y nosotros, el tiempo actual, no es un tiempo fácil. Nosotros vivimos en tiempos de crisis, ¿verdad? A veces estamos tan metidos en el día a día que no lo entendemos. Cuando leemos la historia y las crisis de la historia, decimos, wow, qué tiempo tan difícil pasaron. Pero nosotros, como estamos aquí, como estamos un poco acostumbrados, se nos olvida. Pero si nos ponemos a analizar, hay escasez de empleo, hay escasez de poder adquisitivo, hay una crisis moral tremenda, ¿verdad? Los gobernantes ni siquiera representan a su pueblo o a su nación, sino que van a sus propios intereses directamente, descaradamente. Hay corrupción, soborno en todos los estratos, en todas las esferas y en todos los ámbitos. No son casos aislados. No hay referentes moralistas. En el pasado tú tenías a tal figura y a cual figura que representaban un estandarte, un referente de moral. Hoy en día no, los hay personas morales, claro que las hay, pero no suenan, no son referentes, no les importa a la gente, no le importa eso. Entonces, yo no sé cómo ha sido este año para ti, estamos acabando el año, no sé qué problemas has tenido, probablemente han sido fuertes, ¿verdad? Pero sí sé cómo se sentía el rey Acaz. El rey Acaz, es del que vamos a hablar, estaba totalmente asustado. Estaba asustado porque había un complot contra Judá, se estaban uniendo el rey de Samaria y el rey de Siria, estaban en complot para ir a atacar a Judá. Y él estaba totalmente aterrado de esta situación. Y entonces el Señor manda al profeta Isaías a decirle esto. Bueno, esto es dentro del primer punto. El primer punto es, Jesús es promesa de justicia. Siempre hablamos del amor de Dios, pero a veces nos olvidamos de que Él es justicia también. Lo vamos a ver aquí las dos facetas. Él le dice, al rey Acaz le dice lo siguiente. Bueno, esto aquí. Entonces el Señor dijo a Isaías, toma a tu hijo, Sear-Yasub, y ve al encuentro del rey Acaz. Lo encontrarás al final del acueducto que conduce el agua al estanque superior, cerca del camino que lleva al campo donde se lavan las telas. Dile que deje de preocuparse, que no hay por qué temer a la ira feroz de estos dos tizones apagados que son Resín, rey de Siria, y Peca, hijo de Remalías. Es verdad que los reyes de Siria y de Israel han conspirado contra él diciendo, atacaremos a Judá y lo conquistaremos y pertenecerá a nosotros. Después pondremos en el trono de Judá al hijo de Tabel. Pero esto dice el Señor soberano, esta invasión nunca sucederá, nunca se llevará a cabo, pues Siria no es más fuerte que Damasco su capital y Damasco no es más fuerte que Resín su rey. En cuanto a Israel, dentro de 65 años será aplastado y destruido por completo. Israel no es más fuerte que Samaria su capital y Samaria no es más fuerte que Peca, hijo de Remalías su rey. A menos que ustedes tengan una fe firme, no puedo hacer que permanezcan firmes. Entonces, a pesar de que este era un rey apartado totalmente de Dios, idólatra, Dios le da una oportunidad a Acaz. Le dice, yo soy el Dios soberano, y si tú te vuelves a mí, puedes tener certeza de que no debes temer
no debes temer, no importa qué tan grandes sean los ejércitos, no importa qué tanto miedo tengas de ellos, yo te puedo salvar de ellos. Y lo mismo nos pasa a nosotros. No importa cuán grande sea tu problema, no importa qué tan mal te sientas o qué tan mal ha sido tu año, tú puedes volverte al Señor hoy. Y el Señor te dice, estoy aquí, estoy aquí y te doy una nueva oportunidad. Después, más tarde, el Señor envió a Acaz, seguimos leyendo ahora en Isaías 7:10, el Señor envió a Acaz, al rey Acaz, el siguiente mensaje. Acaz, pídele al Señor tu Dios una señal de confirmación. Hazla tan difícil como quieras, tan alta como los cielos o tan profunda como el lugar de los muertos. Pero el rey se negó. Dijo el rey, no pondré a prueba al Señor así. El Señor hasta le dice a Acaz, pídeme una señal. Tú estás dudando. El Señor sabe que él está dudando en su corazón. Pídeme una señal. Esta es una estratagema que usa el Señor muchas veces. Como decimos, Él quiere fe, pero también sabe cómo somos y nos da algo de qué cogernos. Lo hizo con Gedeón, lo hizo con Moisés, en fin. Y le dice a Acaz, pide una señal grande, una señal poderosa. Y yo estoy dispuesto a mostrártelo. Y Acaz, en una falsa espiritualidad, dice, no, yo no voy a poner a prueba a mi Señor. ¿Verdad? Y sabéis lo que pasó, ¿no? Entonces el Señor le dijo, bueno, no sé si leéis ahí, está un poco chiquitita la letra. A partir del versículo 13 le dice el Señor, escuchad bien vosotros de la familia real de David. ¿Acaso no os basta con agotar la paciencia humana? ¿También tenéis que agotar la paciencia de mi Dios? Muy bien, el Señor mismo os dará señal. Mirad, la Virgen concebirá al niño, dará a luz un hijo y lo llamarán Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Cuando ese hijo tenga edad suficiente para escoger lo correcto y rechazar lo malo, estará comiendo yogur y miel. Pues antes de que el niño tenga esa edad, las tierras de los dos reyes que tanto temes quedarán desiertas. Luego el Señor hará venir sobre ti, sobre tu nación y sobre tu familia, hechos como nunca hubo desde que Israel se separó de Judá. Pondrá al rey de Asiria en tu contra. El Señor le dice, tú no quieres señal, pues yo te voy a dar señal. Pero como tú no te has vuelto a mí, ahora esa señal va a ser una señal de juicio, de justicia. Yo te voy a leccionar a ti y a todo el pueblo, porque Judá también estaba totalmente apartada del Señor. Él se dirige a los reyes sucesores de David. La versión Reina Valera dice casa de David. Es decir, que está hablando no solamente al rey Acaz, sino a todos los descendientes de David. Esta profecía, como muchísimas, tuvo un cumplimiento local, pero también tuvo un cumplimiento mesiánico. Y aquí cuando habla de la Virgen concebirá un niño, la palabra que se utiliza para virgen es una palabra hebrea que tiene un doble significado. Por un lado significa una virgen, tal como nosotros la conocemos, una persona que nunca ha tenido relaciones, pero también se refiere a una doncella joven que nunca ha concebido. En el hebreo tiene la dualidad. Este pasaje es mencionado, por supuesto, en el Nuevo Testamento, y la palabra griega que ahí utiliza sí se refiere exclusivamente a una virgen. Porque en ese momento estábamos hablando de la concepción milagrosa de Jesucristo. Pero en el cumplimiento de esta profecía local, en este momento, cabía el otro significado. ¿Por qué? Porque
esta profecía también se cumplió en Isaías. Entonces, en el capítulo 8 de Isaías vemos que Dios le da claras instrucciones a Isaías. Le dice que escriba un letrero que dice, el saqueo viene pronto. Le dice que se llegue a su esposa, porque el hijo de Isaías iba a ser señal. Conciba un hijo y que lo llame Maher Salar Hasbal, que significa el saqueo viene pronto. El hijo de Isaías iba a ser el cumplimiento local de esa profecía. Y el cumplimiento mesiánico, pues sabemos a quién se refería. Y esto se cumplió, y está ahí en Segunda de Reyes y en Segunda de Crónicas. Y esta fue la diferencia entre creer a un ejército como creía Acaz, a creer al Señor. Y la mujer de Isaías, como dijimos, nunca había concebido. Entonces era una señorita. Entonces, la justicia de Dios siempre está ahí. Pero nosotros podemos estar de un lado o del otro lado. Nosotros podemos estar en el lado del juicio, ¿verdad? No volvernos a Dios y al final ser juzgados. O podemos estar del lado del Señor y ser cuidados como su pueblo, ser cuidados como su familia. Saltamos a Isaías 9. Estoy pasando muy rápido. El siguiente punto, que es, Jesús es justicia, pero también es una promesa de esperanza, de luz, de consuelo y salvación en medio de la crisis. Cuando celebramos la Navidad, esto lo resaltamos mucho, pero no resaltamos que tenemos que volvernos a Él, porque si no, vamos a tener la justicia de Él encima de nosotros y todas las demás. Entonces, Isaías 9. Sin embargo, y se refieren al mismo hecho a la misma señal que habló en Isaías 7. Ese tiempo de oscuridad y desesperación no durará para siempre. El pueblo que camina en oscuridad verá una gran luz. Para aquellos que viven en una tierra de densa oscuridad, brillará una luz. Harás que crezca la nación de Israel y sus habitantes se alegrarán. Se alegrarán ante ti como la gente se goza en la cosecha y como los guerreros cuando se dividen el botín, que son momentos de mucha alegría. Pues tú quebrantarás el yugo de su esclavitud y levantarás la pesada carga de sus hombros. Mateo 4:16 nos dice que esto se cumplió en la venida de Jesús, que es la luz del mundo. Esperanza, alegría, prosperidad. En el sentido total de la palabra. Y por esta profecía es que los judíos esperaban a un salvador político, alguien que los librara del yugo de los romanos. Ellos esperaban eso, ellos lo interpretaron a su manera. Libertad política, no libertad del pecado, no libertad de nuestra propia condenación. Lástima. Pero ellos, como ellos, nosotros lo hubiéramos hecho exactamente igual. Y después nos dice en el versículo 6 y 7, esta profecía que es muy, pero muy conocida y que se repite mucho en estos días. Pues nos ha nacido un niño, un hijo se nos ha dado. El gobierno descansará sobre sus hombros y será llamado Consejero Maravilloso, o Admirable en otras versiones, Dios poderoso, Padre eterno, Príncipe de paz. Su gobierno y la paz nunca tendrán fin. Reinará con imparcialidad y justicia desde el trono de su antepasado David y por toda la eternidad. El ferviente compromiso del Señor de los ejércitos celestiales hará que esto suceda. Aquí claramente está hablando de nuestro Señor Jesucristo. No hay absolutamente nadie en esta tierra que tenga esos atributos que Él. De este texto podríamos sacar una serie de predicaciones nada más. Y esta profecía, aunque se cumplió en la venida de Jesús,
La última parte no se ha cumplido. Esa parte de que gobernará con justicia, esa todavía no ha llegado porque nuestro Señor volverá. Y desde la perspectiva de Isaías, él no veía, él lo veía todo junto, él no veía los dos eventos separados. Pero nosotros que estamos en este momento de la historia, que vemos que ha pasado hace más de 2000 años la venida del Señor, pues sí podemos entender esta diferencia. Y dice en Isaías 11, ¿sí? Ahí está. A ver. Del tocón de la familia de David saldrá un brote. Aquí habla de la familia de David en esta versión. En la versión Reina Valera habla del tronco de Isaí, que era el padre de David. El Señor prefirió identificarse con Isaí, que era un campesino, que con David, que era conocido como rey, opulente, conquistador, etc. El Señor prefirió esa imagen. Es interesante. Sí, un retoño nuevo que dará fruto de la raíz vieja. Vástago, dice otras versiones. Y esta palabra vástago es una palabra mesiánica también. Aparece en otras profecías. Y que es exclusiva de nuestro Señor Jesucristo. Y dice, de una raíz vieja, porque, claro, la familia de David fue muy diezmada durante el cautiverio. Sin embargo, el Señor nos da esta promesa de que Él siempre preserva un remanente. Y de esa familia que parece que está acabada, parece que ya no va para ningún lado, o un reino que parece que se ha acabado, Él iba a sacar al Redentor. Y el Espíritu del Señor reposará sobre Él, el Espíritu de sabiduría y de entendimiento, el Espíritu de consejo y de poder, el Espíritu de conocimiento y de temor del Señor. Él se deleitará en obedecer al Señor. No juzgará por las apariencias ni tomará decisiones basadas en rumores. Hará justicia a los pobres y tomará decisiones imparciales con los que son explotados. La tierra temblará con la fuerza de su palabra y bastará un soplo de su boca para destruir a los malvados. Aquí vemos muy claramente cómo el amor y la justicia van de la mano. Si la justicia no funciona bien, las cosas no pueden ir bien. Entonces se mencionan 7 atributos increíbles: sabiduría, inteligencia, consejo y poder. Sin embargo, hay uno que llama la atención, que es cuando habla de el deleite en el temor del Señor, que dice espíritu de conocimiento y del temor del Señor. Esta palabra, que en el hebreo es ruach, significa percibir de una manera natural. Se usa mucho en los olores. Esta misma palabra se utiliza en el hebreo en los olores. O sea, imagínate que tú llegas a tu casa y están preparando, yo no sé cuál es tu comida favorita. ¿Cuál es tu comida favorita? Piénsala, ponla en tu mente ahora mismo. Imagínate que tú llegas a tu casa y te viene este olor de la comida favorita. Oh, tú no necesitas pensar para percibir eso. Tú no necesitas haber estudiado en un seminario para percibir eso, ni necesitas recordar algo que te hayan enseñado. Tú lo percibes naturalmente. Pues de eso estamos hablando. La sabiduría y el temor del Señor son inherentes a Él. Lo percibe de una manera natural y total. De eso está hablando este texto. Sin esfuerzo. Y se refiere a reinar con justicia y con equidad. Nada que ver con la justicia que tenemos hoy en día. Como una referencia, les voy a decir que en el último informe del CIS, el 48% de los españoles opinaron que la justicia en España funciona mal o muy mal. La justicia dicen que es blanda, politizada y burocrática.
Y esto no lo dice, lo dicen los españoles, o sea, la población en general. Y como decíamos, la justicia es clave. Y cuando hay justicia, también hay paz. Y no puede haber paz si primero no hay justicia. Y nosotros tenemos paz con nuestro Señor, porque Él ha hecho justicia a través del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Y por eso tenemos paz. Y si no hay justicia, no hay paz. Y no habrá paz, y habrá guerras, y habrá siempre problemas, hasta que nuestro Señor reine. Porque no va a haber nunca una justicia perfecta. Sigue Isaías 11. En ese día le heredó el trono de Isaí, la raíz de Isaí, será estandarte de salvación para el mundo entero. Y luego más allá dice, en ese día el Señor extenderá su mano por segunda vez para traer de regreso al remanente de su pueblo. Es interesante que dice por segunda vez. En otras versiones dice volverá. Pero la palabra en hebreo significa doble. O sea que sí está hablando de una segunda vez. Eso, lógicamente, pues para el hebreo de ese tiempo quizá no lo entendió. Pero esa es la verdadera esperanza. Y eso es lo que debemos esperar en el tiempo de Navidad. Esa esperanza de que nuestro Señor venga, reine con justicia y haya verdadera paz. Ese gobernante fuerte que estaba esperando Israel y que todavía sigue esperando, ¿verdad? Y cuando hay crisis es normal clamar al Señor. Pero es que antes tenemos que enderezar nuestros caminos con el Señor. Dice Isaías 43, dice, escuchen, es la voz de alguien que clama, abran camino a través del desierto para el Señor, hagan una carretera derecha a través de la tierra baldía para nuestro Dios. Esto es un texto de Isaías 43 y en Lucas 3 nos dice que eso se refiere a Juan el Bautista, que preparó el camino para la venida de nuestro Señor. ¿Y qué significa? Hagan caminos derechos. ¿Qué es lo que decía Juan el Bautista? Decía, arrepiéntanse, vuélvanse al Señor. Hacer camino derecho es volver al Señor. Y es lo que tenemos que hacer nosotros. Nosotros hemos aceptado al Señor. Si tú no has aceptado al Señor, tienes la oportunidad. Si tú no te has rendido a Él. Pero aún así, aunque lo hayamos hecho, tenemos que hacerlo 1 y 1000 veces. Tenemos que volvernos a Él, dejar nuestros caminos torcidos y enderezar nuestros caminos. Y este tiempo, de estas semanas que vienen por delante, pensando en la venida del Señor y que Él volverá, es propicio para eso. Es propicio que pensemos en esto, porque este es el mensaje que está en las profecías. Y que también nosotros creemos. Pero hay un llamado adicional en las profecías, que quiero tocar rápido, que es la Gran Comisión. La Gran Comisión también está en la profecía y es muy conocida. Está en Isaías 61. Dice, el Espíritu del Señor soberano está sobre mí, porque el Señor me ha ungido para llevar buenas noticias a los pobres. Me ha enviado para consolar a los de corazón quebrantado y a proclamar que los cautivos serán liberados y que los prisioneros serán puestos en libertad. Él me ha enviado para anunciar a los que se lamentan que ha llegado el tiempo del favor del Señor, junto con el día de la ira de Dios contra sus enemigos. ¿Veis que están las dos cosas, no? El amor y la justicia. Y esta profecía también tuvo doble cumplimiento, porque quien hablaba allí era Isaías. Isaías había sido enviado para proclamar. Y esto lo decía Isaías como un llamado que le había dado el Señor. Pero el propio Jesús se presentó en la sinagoga y dijo, está ahí en Lucas 4, esta palabra se ha cumplido hoy. Pero si vosotros leéis lo que dice Lucas 4, no está todo el texto. Dice
que me han llevado para llevar las buenas noticias, para consolar a los de corazón quebrantado. Pero la última parte, la parte del juicio, no la dijo. ¿Por qué? Porque Él no había venido para eso en ese momento. Eso está por ocurrir. Él vendrá y juzgará. Y el que esté con Él será el remanente. El que no, el que lo haya rechazado, como Acaz, recibirá juicio. Y esta es una foto que es de los picos de Europa, tomada por ahí por Cantabria, entre Cantabria y no me acuerdo dónde. Preciosa, hay que ir para allá, definitivamente. Esto lo pongo porque desde esta perspectiva, tú ves los picos de Europa, allí todos juntitos, ¿verdad? Como recortados. Pero si tú te acercas, verás que hay uno primero, hay otro después y hay otro más allá. Pero desde esa perspectiva no se ven todos juntos. Pues esto es lo que le pasaba a Isaías. Isaías cuando dijo esto, lo veía todo junto. El Señor se lo había revelado, pero él no distinguía el que está primero que el que está después. Pero nosotros ahora sí sabemos que el Señor ha venido a levantar al quebrantado, pero también volverá a traer juicio. Y ese llamado también es para nosotros. Nosotros también tenemos que llevar las buenas nuevas, tenemos que consolar al afligido y tenemos que proclamar la libertad al cautivo del pecado, al cautivo que está metido en la Matrix. Todos han visto la película de Matrix, ¿verdad? Al cautivo que está metido en la Matrix y siguiendo el plan del enemigo, siguiendo el plan de la sociedad, siguiendo el plan de la individualidad, de trabaja para ti, de lo importante es que tengas dinero, que tengas una profesión, lo importante es que puedas disfrutar y hacer lo que te plazca. Esa libertad. Y nosotros también tenemos esa misión y está allí en la profecía. Y también tenemos que decir que vendrá el juicio. Cuando celebramos la Navidad y que nuestro Señor vino, tenemos que recordar que Él volverá. Y también lo recordamos en la Santa Cena que acabamos de hacer, que Él volverá. Así que nosotros hemos reconocido que somos pecadores. Bueno, al menos si tú no lo has hecho, lo puedes hacer. Hemos reconocido que no nos podemos salvar a nosotros mismos, como Acaz. Acaz quería salvarse a él mismo, con sus ejércitos. Él quería aliarse con Asiria. Imagínate, fue Asiria después el que trajo juicio. Y Dios fue el que trajo el juicio. Dios envió a Asiria contra Judá. No nos podemos salvar por nosotros mismos. Y por eso hemos entregado nuestra vida al Señor. Y ahora estamos en un proceso de entregarla. Porque una cosa es decir una oración y decirle, Señor, quiero que seas el Señor de mi vida. Y otra cosa es rendir tu vida día a día. Es muy diferente. Yo puedo decir que he hecho los primeros 3 pasos. Pero el cuarto está en proceso. Tengo mucho que entregar al Señor. Hay mucho en el que tomo mis propias decisiones y no le consulto. Hay mucho que sigo mi propio deseo y hago lo que yo quiero en vez de hacer lo que el Señor quiere, lo que el Señor pide. Y que este tiempo sea para eso. Este tiempo de Adviento, que en estas 4 semanas, sea para que entendamos eso y nos comprometamos a entregarle algo más. Estamos todos en un proceso de santificación. Yo te pregunto hoy, ¿qué hay en tu agenda de santificación hoy? ¿Estás trabajando algo que le estás entregando al Señor? Si tú no tienes nada en la mira,
mejor es que te examines a ti mismo y lo pongas en la mira y en agenda. Si tú no estás luchando por entregar algo, estás distraído, vamos a decirlo mejor. Pon foco. El Señor viene, el Señor es salvación, es esperanza, pero es juicio también, es justicia. Y no hay una sin la otra, no hay paz sin justicia. Entonces, que el Señor nos ayude, que sigamos en este proceso de entregar nuestra vida. Lo hemos cantado, además, de entregar nuestra vida. ¿Cuál es el siguiente paso? ¿Qué es lo próximo que vas a entregar? Amén. Así que, Señor, oremos. Si tú quieres entregar algo tu vida, no te has entregado al Señor, no lo dejes pasar. Habla con los pastores, habla con los ancianos. Toma la decisión. Da el paso de sacarlo a la luz. Las cosas que se quedan en la oscuridad se pudren. Ponlo en la mira. Pide ayuda. Señor, qué grande es tu palabra, Señor. Descubrir que en la profecía nos hablaste tanto de nuestro Señor Jesucristo. Nos dijiste no solamente que iba a venir, sino para qué iba a venir, para qué vino y para qué vendrá, Señor. Gracias, gracias, mi Dios, por tu palabra. Gracias porque tú eres ese Dios poderoso, sabio, ese príncipe de paz, ese Dios justo, ese Dios misericordioso que nos da una oportunidad tras otra. A pesar de que nosotros te fallamos una vez, 2 veces, 3 veces, 10, 20 veces, muchas veces. Señor, gracias, porque no importa cuán difícil ha sido nuestro año, podemos estar delante de ti y tú nos dices, aquí estoy, confía en mí, pon tu confianza en mí otra vez y yo te rescataré. Gracias, Señor, porque no te rindes con nosotros. Señor, y ayúdanos a no rendirnos con los demás, ayúdanos a proclamarte con nuestra vida, no solo de palabra, con lo que hacemos o dejamos de hacer, para que seamos testigos a otras personas, para que puedan conocerte también, Señor. Ayúdanos como iglesia a hacerlo juntos, Señor, ponernos de acuerdo, a entender cuál es tu llamado para nuestra comunidad. Que no sea solamente algo individual. Señor, ayúdanos a entender qué quieres que hagamos como iglesia, cómo podemos ayudar al perdido, al que está en necesidad y cómo podemos proclamar que tú vendrás, Señor. Ayúdanos en este tiempo de Navidad en que todo el mundo está perdido con los regalos y con todas las cosas materiales y inmateriales de la vida, Señor. Ayúdanos a hacer luz en este tiempo, Padre. Te lo pedimos en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.